Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 197. El enemigo en Ciudad Portual. No importa quién sea yo, pero no será tan fácil para tu tío salir de aquí. Steven, que ahora comprendía la situación, se giró hacia Touya y le habló. Si Touya hubiera sabido que solo por sus pocas palabras había frustrado las esperanzas de su tío de ser liberado, probablemente se habría arrepentido profundamente. Si tu tío puede salir o no, no te corresponde a ti decidirlo. Solo espera de ver qué pasa. Dicho esto, Touya se abrió paso entre la multitud y desapareció a toda prisa. Yuga sabía que probablemente había más personas involucradas en este asunto además de Kiryu, ya que la evidencia en vídeo captó a Misaki y Kiryu mencionando otro nombre: Edward. Sin embargo, sin pruebas concretas, Yuga no podía tomar medidas contra Edward. Yuga estaba desconcertado. Aunque él y Edward, el dueño de la guardería verdaderamente adorable, tenían algunos desacuerdos, estos eran insignificantes. Entonces, ¿por qué Edward se tomaría tantas molestias para atacar a la guardería Yo-Yo? Tras pensarlo un rato y no llegar a una conclusión clara, Yuga decidió no desperdiciar más neuronas en ello. Cuando venga el enemigo, nos defenderemos. Al regresar a la tienda con Steven, preguntó: ¿cuál es toda la historia? Aunque Yuga le había explicado brevemente la situación a Steven anteriormente, Steven todavía tenía solo una vaga comprensión de los pormenores del asunto. Entonces, Yuga entró en detalles sobre los eventos, incluidos sus conflictos con Touya, cómo Kiryu sobornó a Misaki y cómo conspiró contra Kiryu. Yuga sabía que Steven era directo y no le gustaban las conspiraciones, por lo que no le ocultó nada. Después de escuchar el relato de Yuga, Steven estaba furioso. Nunca imaginé que nuestra corporación de Bond contaría con gente así. Tenga la seguridad de que no permitiré que nadie de la corporación de Bond se inmiscuya en este asunto. Aunque Yuga sabía que Steven era el joven amo de la corporación de Bond, Steven nunca se lo había dicho. Así que, cuando Steven dijo nuestra corporación de Bond, Yuga no reaccionó de forma especial, pues no quería fingir sorpresa ni asombro. Por suerte, Steven estaba demasiado concentrado en su enojo como para notar el comportamiento inusual de Yuga. Mientras Yuga se sentía complacido por haber derrotado a Kiryu, en una villa de Ciudad Portual, un hombre de mediana edad estaba bebiendo té tranquilamente y sintiéndose contento. Como creía que había obtenido sin esfuerzo las valiosas fórmulas de los Pokéblocks de la guardería Yo-Yo, pensó que era bastante inteligente. En ese momento, todavía no tenía idea de que su compañero había sido arrestado por su participación en este asunto. Mientras tarareaba una melodía mientras tomaba su té, uno de sus subordinados entró. Jefe, al señor Sturz le gustaría verlo. Al escuchar el informe de su subordinado, el hombre de mediana edad rápidamente dejó su taza, se levantó, se arregló la ropa y dijo: por favor, tráiganlo. Sturz era un criador de alto rango y el único por debajo del hombre de mediana edad. Normalmente, sentía un gran respeto por el señor Sturz y no se atrevía a faltarle al respeto. Pronto, su subordinado condujo a un hombre de unos 50 años hasta el hombre de mediana edad. Señor Sturz, ¿por qué ha venido? Siéntese, por favor. El hombre de mediana edad lo saludó cordialmente. ¿Ha avanzado algo en su investigación sobre las fórmulas de los Pokéblocks? El señor Sturz se sentó tranquilamente frente al hombre de mediana edad, sin mostrar ningún indicio de nerviosismo o respeto solo porque estaba frente a su jefe. Jefe, ¿está seguro de que la fórmula del Pokéblock que me dio es correcta? Seguir las instrucciones, pero no puedo crear los Pokéblocks como se describe. En cambio, me han salido unos desechos antiestéticos. Las palabras del señor Sturz hicieron que el corazón del hombre de mediana edad se le acelerara. ¿Sería falsa la fórmula del Pokéblock? Imposible. Señor Sturz, ¿se equivoca? ¿Cómo puede haber algún problema con la fórmula? El rostro del hombre de mediana edad se tornó feo. Al oír las dudas del hombre de mediana edad, la expresión del señor Sturz se agrió. ¿Dudas de mis habilidades? No me atrevería, no me atrevería. ¿Cómo podría dudar de tus habilidades? Eres una figura reconocida en el mundo de la crianza. Me has malinterpretado. Solo hablaba con naturalidad, solo hablaba con naturalidad. Preocupado por el disgusto del señor Sturz, el hombre de mediana edad se disculpó rápidamente. Está bien, no les diré más. Estoy ocupado y no tengo tiempo que perder con ustedes. Me voy. Dicho esto, el señor Sturz se levantó y se preparó para irse. Al ver la situación, el hombre de mediana edad le dijo rápidamente a su subordinado: ¿qué haces ahí parado?
Escolta al señor Sturt afuera. Después de que el señor Sturt se fue, el hombre de mediana edad barrió todas las tazas y la tetera de la mesa al suelo, creando un fuerte ruido. Falso, todo es falso. Shimizu Yuga, Kiryu, bien hecho. Se atrevieron a engañarme con cosas falsas. Ya verán. En ese momento, el hombre de mediana edad todavía pensaba que Kiryu y Yuga habían conspirado juntos para incriminarlo. Esta situación ilustra que las relaciones construidas únicamente sobre intereses son frágiles. El barco de la amistad puede zozobrar. Por supuesto, la fórmula del Pokéblock que Yuga les proporcionó era falsa, pero era una imitación de alta calidad. Tanto Kiryu como el hombre de mediana edad eran personas astutas. Uno era director ejecutivo de una sucursal de una gran empresa y el otro, criador. Por lo tanto, Yuga solo había eliminado las partes cruciales de la fórmula del Pokéblock, dejando el resto intacto, al dárselo. Para discernir la autenticidad sin intentar realmente crear los Pokéblocks se requiere un nivel significativo de experiencia. En esta confrontación invisible, Yuga salió ligeramente victorioso. Ahora pasemos a guardería Yo-Yo. Alrededor del mediodía, Yuga ya tenía casi listo un suntuoso almuerzo con Audino. Reunió a todo el personal para celebrar la victoria e invitó también a Steven. Yuga levantó su vaso de jugo y dijo: gracias a Misaki, pudimos frustrar con éxito los planes del enemigo esta vez. Por ti, Misaki. Misaki, que normalmente era un poco rudo, se mostró inusualmente tímido y dijo: no contribuí mucho. Fue principalmente gracias a la estrategia del jefe. Yuga hizo un gesto con la mano y dijo: ¿qué clase de estrategia se me ocurrió? Cualquiera podría haberla pensado. La verdadera clave de nuestro éxito fue tu actuación. Conseguiste engañar a Kiryu, y eso es lo que hizo que este plan funcionara. De la nada, Windy intervino. Sí, gran actuación. Y todos estallaron en risas. Windy también había visto el vídeo que grabó Misaki. Sus dotes interpretativas eran realmente excepcionales. Suzuki Koen se unió a las bromas y le dijo a Misaki: si no puedes triunfar en la industria de la cría en el futuro, quizás te conviertas en una gran estrella. Todos estaban de buen humor, bromeando. Sin embargo, Steven se sentó a un lado, comiendo en silencio. Luego añadió: Yuga, ¿te queda algo de Audino? ¿Podrías darme uno también? Capítulo 198. Un antiguo amor de Chatot. Lamentablemente, debo decirles que solo tenemos a este precioso Audino. No hay otros. Al escuchar las palabras de Yuga, Steven sintió una profunda sensación de decepción. Ya veo, qué lástima. Steven miró al Audino sentado a su lado, disfrutando de la deliciosa comida que había preparado, y no pudo evitar envidiarlo. Lo que Yuga no sabía era que, debido a su envidia por este Audino en particular, tras dejar Pueblo Verdegal, Steven también había conseguido un Audino. Desafortunadamente, el Audino de Steven no resultó como esperaba. En lugar de convertirse en un cuidador cariñoso, terminó siendo un violento boxeador, convirtiéndose en un obstáculo en su camino hacia el campeonato. Sin embargo, estas son historias para otro momento. No las mencionaremos aquí. Después de terminar su almuerzo, Steven le dijo a Yuga: escuché que su guardería produce excelentes Pokéblocks de tipo tierra. Me gustaría comprar algunos. Sorprendido, Yuga dijo: oh, ¿también tienes Pokémon de tipo tierra? Yuga solo había visto la serie animada original y desconocía que, además de sus Pokémon de tipo acero, Steven tenía otros Pokémon con atributos. En la serie animada, los Pokémon de Steven solo eran Aggron y Metagross. Sí. Diciendo esto, Steven lanzó un Claydol. Claydol. Atributos. Tierra psíquico. Habilidades. Levitación. Género. Ninguno. Potencial. Azul. Nivel. 66 habilidades. Hiperrayo, fortaleza, confusión, giro rápido, teletransporte, tierra viva, rayo hielo, espacio raro, explosión, trampa rocas, psíquico, pantalla de luz, tóxico, truco fuerza, sellar, tormenta de arena. Tras observar a Claydol, Yuga suspiró. En efecto, no existe el más fuerte. Siempre hay algo más fuerte. Este Claydol ya estaba cerca del nivel 70, y el Lairon de Steven que usualmente llevaba consigo debe haber sido entrenando más tarde, por lo que había una ligera disparidad en los niveles. A través de una conversación, Yuga se enteró de que el futuro campeón de tipo acero, Steven, solo tenía 3 Pokémon de tipo acero: Aggron, Metagross y Skarmory. Yuga no pudo evitar suspirar. Parecía que este campeón de tipo acero tenía algo en común con cierto campeón de tipo volador. Llevando a Steven al mostrador, Yuga lo ayudó a elegir los Pokéblocks. Steven sabía mucho. De inmediato eligió los Pokéblocks creados por Misaki.
Descartó los Pokéblocks producto defectuoso hechos por Yuga. Yuga estaba casi llorando. Steven cogió un Pokéblock translúcido, lo giró en su mano e incluso lo lamió, diciendo: estos Pokéblocks son realmente excelentes, mejores que los que suelo utilizar. Yuga se dio cuenta de que la formidable destreza de Steven no era infundada. Su vasto conocimiento y pericia lo convertían en un verdadero erudito, y su amplia experiencia le permitía juzgar la calidad de los Pokémon con solo una pequeña muestra. Sumado a su impecable formación, era sin duda formidable. Sin embargo, Yuga se sintió motivado. En unos años más, cuando alcanzara la edad de Steven, quizás podría ser igual de poderoso. Después de todo, tenía el potencial de ser guapo, rico y poderoso. Steven hizo que su Claydol probara los Pokéblocks sabor Heavis, y le encantaron. Steven compró bastantes latas directamente de Yuga, aquí los Pokéblocks se vendían en latas, y declaró que compraría todos los Pokéblocks de su Claydol en la guardería Yo-Yo. Quizás olvidó que su propia corporación de Bon también vendía Pokéblocks. Después de despedirse de Steven, Yuga de repente vio a Chatot volando apresuradamente desde afuera, gritando: se acabó, se acabó. Al ver a Yuga, el pájaro voló y le dijo con urgencia: cariño, absolutamente tienes que ayudarme. Sin saber por qué estaba tan asustado, Yuga preguntó divertido: ¿qué pasa hoy? Mira tus ojitos ansiosos. Son realmente desgarradores. Ya que mi amor está tan preocupado por mí, ¿podrías ayudarme, por favor? A pesar de su comportamiento frenético, Chatot no pudo cambiar su carácter juguetón. Antes de que Yuga pudiera responder, Chatot gritó: no hay tiempo, no hay tiempo. Cuando Noctowl llegue más tarde, finge que no me viste. Diciendo esto, estaba a punto de volar. Yuga no había comprendido bien qué sucedía cuando vio un rayo de luz azul caer sobre Chatot. Chatot, que estaba a punto de salir volando, quedó congelado en el aire. Se acabó, demasiado tarde. Después de esto, Yuga vio un Noctowl con brillantes ojos azules volar y detenerse no muy lejos de Chatot. Yuga pensó: este debe ser Noctowl a quien Chatot mencionó. En ese momento, Chatot fue inmovilizado por el psíquico de Noctowl. Jeje, Kitty-chan, estás aquí. ¿Cuánto tiempo? Chatot rió nerviosamente. Noctowl. Llamó Noctowl. No, eso es imposible. ¿Cómo podría evitar a nuestra adorable Kitty-chan? Ante la pregunta de Noctowl, Chatot se apresuró a negarlo. Noctowl. De verdad, no te miento. Chatot intentó explicarse con dificultad. Noctowl. Oye. No digas tonterías, somos mejores hermanas. Los maridos y las esposas no existen. Noctowl dijo algo y Chatot inmediatamente lo negó con vehemencia. Oye, ten cuidado. Me voy a romper los huesos. Seguimos siendo mejores hermanas, ¿verdad? Las palabras de Chatot lograron que el psíquico en el que Noctowl se había enfocado se tensara aún más, provocando que gritara de dolor. Noctowl. De verdad que no te evité. Tras decir esto, Chatot señaló de repente a Yuga que estaba a su lado y dijo: por cierto, tenía muchísimas ganas de ir a buscarte. Pero esta persona me capturó y no puedo ir a ninguna parte. Chatot no sufrió ninguna presión psicológica por ello. Yuga, desconcertado, se señaló a sí mismo, preguntándose si lo estaba culpando. Sí, es él. Se aprovechó de mi inconsciencia por el hambre y me capturó a la fuerza. Dijo Chatot con expresión de dolor. Yuga sintió ganas de decir MMP, una expresión de internet que indica frustración y molestia. ¿Me estás culpando? Claro, te capturé, pero puedes irte cuando quieras. Cuando quieras irte, simplemente vete. Te apoyo totalmente. No me acuses falsamente. Desde que Yuga trajo a Chatot de vuelta a la guardería Yo-Yo, no hacía más que aprovecharse de la comida y hacer bromas todo el día. Su único propósito era divertir a los clientes que venían a la tienda. Además, este Chatot fue un completo fracaso en combate. Tenía potencial amarillo, era inferior al nivel 20 y ni siquiera poseía un solo movimiento de ataque. Ni siquiera pudo derrotar a la cría Pokémon del ecoparque. Yuga realmente deseaba que abandonara la guardería lo antes posible. Capítulo 199. El aterrador Noctowl. Al oír las palabras de Chatot, Noctowl desvió la mirada hacia Yuga. Por alguna razón, Yuga sintió que la mirada de Noctowl era particularmente aguda. Noctowl, por favor no escuches al Chatot, está diciendo tonterías. Realmente no tenía intención de retenerlo aquí, y puede irse cuando quiera, explicó Yuga rápidamente, sin querer asumir la culpa por esto. Noctowl simplemente miró a Yuga brevemente antes de apartar la vista. Evidentemente, también conocía a la perfección el temperamento de Chatot.
Casi el 90% de lo que decía no era confiable. Al ver que Noctowl no lo malinterpretó, Yuga continuó. Noctowl, deberías tomar a Chatot e irte lo antes posible. No te detendré. Al escuchar las palabras de Yuga, Chatot protestó de inmediato, gritando. No me voy. Me quedaré aquí y no iré a ningún lado. Si Noctowl no lo hubiera contenido en ese momento, Chatot podría haber hecho un berrinche en el suelo. Justo cuando Chatot lloraba y se negaba a irse, Noctowl retiró repentinamente su psíquico, provocando que Chatot cayera inesperadamente al suelo con un plop. Fue una escena bastante cómica, y Yuga casi no pudo contener la risa. Noctowl. Gritó Noctowl. Chatot, que había estado dando vueltas y actuando de forma extraña, detuvo inmediatamente todo movimiento. ¿Qué? ¿Tú también te quedas aquí? La voz sonó como si le hubieran apretado la garganta a un pato, emitiendo un sonido idéntico. No, no, no acepto. Chatot volvió a empezar su rabieta. Noctowl. Gritó Noctowl. Esta vez, un silencio inquietante se apoderó de la tienda, de esos que te ponen los pelos de punta. Por suerte, no había clientes en la tienda en ese momento. De lo contrario, con semejante brusquedad, no habrían podido hacer ningún negocio. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente se hizo el silencio? Se preguntó Yuga. Dijiste que estabas embarazada. Después de un rato, Chatot, como si recuperara el aliento, gritó con fuerza. El sonido era realmente indescriptible, como despertar por la mañana y darse cuenta de repente de que un extraño lo había agredido. Oh, no esperaba que fueras tan canalla, afirmando que tu esposa embarazada es tu hermana. Es realmente despreciable. Le dijo Yuga a Chatot con una mirada de disgusto. A estas alturas, Chatot estaba tan sorprendido que no podía hablar y ya no mencionó impedir que Noctowl se quedara. Noctowl, tras decidir quedarse, ignoró al Chatot, aún conmocionado, que yacía en el suelo. Voló al centro de la tienda y se posó en el árbol del clima. En ese momento, Yuga recordó usar su ojo perspicaz para verificar la situación de Noctowl. Noctowl. Atributo. Normal volador. Género. Femenino. Habilidad. Insomnio. Potencial. Amarillo. Nivel. 69. Habilidades. Ataque aéreo, come sueños, profecía, hipnosis, confusión, ecovoz, cabezazo zen, psicocambio, paranormal, reflejo, tajo aéreo, alboroto, mal de ojo, despejar. ¿Qué pasa? Yuga no estaba del todo seguro, frotándose los ojos para asegurarse de ver bien. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo un Pokémon con potencial amarillo alcanzó el nivel 69 tan fácilmente? Estaba a un paso de ser un Pokémon élite. El nivel de este Noctowl incluso superó al del Claydol de Steven. Con razón me miró y sentí un escalofrío en la espalda. Esta es la presión de un maestro. Yuga originalmente había pensado que era un milagro que la Inun alcanzara el nivel 40 con potencial amarillo, pero resultó que le faltaba conocimiento. ¿Pero por qué este Noctowl se fijaría en este cobarde Chatot? ¿Era esto el equivalente a que una diosa se sintiera atraída por un perdedor en el mundo de los Pokémon? ¿O es que la estética de los Pokémon y la de los humanos es demasiado diferente? Yuga estaba completamente desconcertado. Sin embargo, lidiar con esta estatua ave ya era bastante difícil, y ahora entraba otra fuerza. El padre del niño. ¡Qué tiempos tan desafortunados! ¡Wow! Mi juventud perdida. Después de un largo rato, Chatot se desplomó de repente en el suelo, llorando lastimeramente. El llanto fue realmente trágico. Después de llorar un buen rato, Chatot finalmente se calmó. Revoloteó hacia Yuga. Se secó las lágrimas que aún le quedaban en los ojos y dijo con un tono desconsolado. Cariño, ¿cómo voy a vivir de ahora en adelante? Aún no me he divertido lo suficiente. Yuga respondió con sarcasmo. Oye, no me llames cariño. Tu cariño está ahí mismo. Señalando a Noctowl en el árbol del clima, Yuga dijo. No hagas eso, cariño. Realmente te amo. Maldito seas, te olvidas de la gente en cuanto te pones los pantalones, maldito seas. Yuga lo miró con desdén. Chatot replicó enojado. ¡Qué tontería! Ni siquiera necesito usar pantalones. Eso no cambia el hecho de que eres un cabrón. Me obligaron a hacerlo. ¿Obligado? ¿Había algo más en esta historia? ¿Cómo te obligaron? Yuga se inclinó y preguntó con curiosidad. Fue en una noche oscura y tormentosa, sollozo, Yuga le dio una bofetada a Chatot y le dijo. ¿No puedes hablar correctamente? Ah, la culpa es de mi juventud ingenua. Así es como me metí en esta deuda emocional. Chatot se llevó las alas al pecho, adoptando una pose dramática. La piel de gallina de Yuga cayó al suelo nuevamente.
En ese momento, pensé que era un ave macho muy guapa y no pude resistirme a coquetear con ella. ¿Quién lo hubiera dicho? Maldita sea, así que estabas pensando en tener intimidad con él. Yuga casi no pudo contenerse. Resultó que Chatot originalmente era miembro de un circo. Tras la quiebra del circo, se escapó y vagó por ahí. Después de un tiempo, la vida en la ciudad le resultó difícil y se aventuró en la naturaleza. Accidentalmente, entró en el territorio de Noctowl. Noctowl era el rey de su región, con una fuerza formidable que disuadía a todos de entrar sin permiso. ¿Pero quién era Chatot? Nacido con un pico afilado, era audaz e intrépido. Pensó que Noctowl, que tenía frente a él, era un macho común y corriente y no pudo resistirse a coquetear con él, y ahí empezaron los problemas. En cierto modo, quizá a Noctowl le gustaba la actitud de Chatot. Parecía que Chatot había captado su atención. Desde entonces, Chatot vivió una vida difícil. En esa noche oscura y tormentosa, usó hipnosis en mí, y entonces, sollozó, mientras hablaba, Chatot comenzó a llorar de nuevo y sus lágrimas fluyeron libremente. Esta situación era realmente indescriptible. Chatot lo era, y Noctowl también. Yuga sintió que esto era más entretenido que ver una obra de teatro. Tos. Yuga tosió 2 veces. Debo decir que es una suerte que Noctowl te haya tomado cariño. De lo contrario, con tu temperamento, podrías haber estado soltero para siempre. Al oír las palabras de Yuga, Chatot saltó de su hombro y exclamó. ¿Qué soltero? Cariño, ¿ya no me quieres? ¿No somos pareja? No, mejor deja de pensar en eso. Tú y Noctowl son la pareja. Yuga temía que Noctowl lo persiguiera. Hombre sin corazón. Sollozo, Chatot volvió a ponerse a sollozar. Capítulo 200. Siguiendo la pista. ¿Puedes contarme en secreto cómo se volvió tan poderosa tu esposa? Susurró Yuga al oído de Chatot. Yuga sentía mucha curiosidad por saber por qué Noctowl poseía una fuerza tan formidable. Si conociera el método, ¿no podría alcanzar la cima de la vida directamente? Chatot inmediatamente vio las intenciones de Yuga y usó sus alas para empujarlo a un lado, diciendo. ¿Qué esposa? Todavía no lo he reconocido. Yuga lo maldijo en silencio otra vez en su corazón. Escoria. Te aconsejo que no te plantees esa idea. Tiene conexiones. Tras decir esto, Chatot miró a su alrededor con cautela, sin encontrar a nadie cerca que le prestara atención. Entonces se acercó al oído de Yuga y continuó. Está relacionada con Celebi. Ayudó a Celebi en el pasado, y su fuerza se intensificó con su ayuda. Al escuchar las palabras de Chatot, Yuga casi habló sorprendido, pero Chatot lo silenció de inmediato. Baja la voz. Este es un secreto que solo ella y yo sabemos. Si te atreves a hablar de ello, te garantizo que estarás acabado de inmediato. Ella valora a Celebi más que a mí. Si tanto valora a Celebi, ¿por qué te lo diría? Susurró Yuga. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién le dijo que me quería? Mi encanto es irresistible. Dijo Chatot con orgullo, levantando la cabeza. De hecho, eres un cabrón por revelar un secreto tan importante sobre tu esposa. Oye, ¿por qué te pones así? ¿No fuiste tú quien preguntó? Dijo Chatot indignado. Te pregunté y respondiste. ¿Pero por qué no te fuiste cuando te lo pedí? En lugar de eso, te mudaste aquí con tu familia. Replicó Yuga, sin gracia. Chatot voló una vez más sobre el hombro de Yuga, diciendo con fingida sinceridad. Eso solo demuestra mi verdadero amor por ti. Yuga lo apartó de su hombro y dijo con desdén. Guarda tu verdadero amor para Noctowl. Con eso, Yuga se dio la vuelta y se alejó. Inicialmente esperaba extraerle información a Chatot sobre cómo Noctowl se volvió tan poderoso. Sin embargo, descubrió que era un método irrepetible, basado en conexiones. No podía andar por ahí intentando congraciarse con Pokémon singulares, ¿verdad? Además, aunque supiera dónde estaba un Pokémon singular, no había garantía de que no lo matara de un solo golpe. Y así, una deidad venerada terminó viviendo en la guardería Yoyo. Curiosamente, nunca entró al ecoparque y pasaba sus días encaramada en el árbol del clima de la tienda. Para asegurar su comodidad durante el embarazo, Yuga incluso sacó el pequeño nido que Murkrow había usado en el árbol del clima. Sin embargo, debido al mayor tamaño de Noctowl, tuvo que hacerle algunas modificaciones. Noctowl era muy hábil en el uso de sus habilidades psíquicas. Podía monitorear fácilmente cada movimiento de Chatot cerca de la guardería sin tener que moverse. Como resultado, Chatot se quedó en el ecoparque todo el día y no salió. A Noctowl no pareció importarle. Mientras Chatot no intentara escapar, se conformaba con quedarse en la tienda de Yuga. Yuga no pudo evitar suspirar. El amor de Noctowl por Chatot era realmente profundo.
No podía comprender qué veía Noctowl en Chatot. Después de todo, no le encontraba ninguna cualidad redentora. Mientras tanto, Steven pasó un tiempo en Pueblo Verdegal, pero ya no pudo contener su inquietud. Decidió abandonar el pueblo y continuar sus aventuras. Yuga incluso fue a la estación de tren para despedirlo. Cuando estaba a punto de subir al tren, Steven le dijo a Yuga: gracias por tu hospitalidad estos últimos días. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en contactarme. Aquí tienes mi información de contacto. Le entregó a Yuga una nota con sus datos. Si no puede contactarme, también puede contactar a mi buen amigo Wallace. Es muy conocido. Seguro que ha oído hablar de él. Su información de contacto también está escrita aquí. Steven no sabía que Yuga ya había conocido a Wallace, pero los dos parecían muy buenos amigos y se pasaban fácilmente la responsabilidad de ayudar a los demás. Yuga tomó la nota, asintió y dijo: no te preocupes, no dudaré en pedir tu ayuda cuando sea necesario. Viaja con seguridad. Después de despedirse de Steven, Yuga volvió sobre sus pasos, preparándose para regresar a la guardería. Cuando Yuga pasó por una esquina, una persona vestida de rojo llamó su atención con el rabillo del ojo. ¿Equipo Magma? Al observar más de cerca, Yuga reconoció a la persona. Era el mismo individuo que lo había atacado junto con Shu y otro entrenador de Camerup durante su encuentro anterior. En ese momento, el equipo Magma aún no había sido clasificado como una organización maligna. Por lo tanto, esta persona caminaba con audacia por la calle con su atuendo. El destino parecía tener un extraño sentido del humor, pensó Yuga. Si no hubiera sido por la ayuda de Robert la última vez, no sabía cómo habrían resultado las cosas. Encontrarse de nuevo con esa persona ahora era bastante desafortunado para ellos. Yuga decidió comprender primero el propósito de la visita de esa persona al pueblo Verdegal antes de decidir cuándo actuar. Así que lo siguió discretamente. La persona se dirigía fuera de la ciudad, con aspecto bastante cauteloso. De vez en cuando, comprobaba si alguien lo seguía. Sin embargo, Yuga usó la habilidad Velo Flor de Florges, asegurándose de pasar desapercibido. Siguiéndolo en silencio, Yuga lo siguió hasta una pequeña colina a las afueras del pueblo. Allí vio a otro individuo esperando, vestido con el mismo atuendo del equipo Magma, pero con una figura mucho más delgada. ¿Conseguiste los artículos? La voz del hombre delgado era igualmente aguda y desagradable. Yuga reconoció de inmediato la voz de esa persona. Era uno de los tres que persiguieron a Absol, el mismo individuo cuyo Sevaíper lo había herido gravemente. Hoy parecía ser un día para saldar cuentas nuevas y viejas, pensó Yuga. Los tengo. Respondió la persona que era seguida por Yuga. Dicho esto, sacó una caja de su bolso y la abrió. Dentro había 4 cuentas de distintos colores, del mismo tamaño y solo diferían en los colores, que iban del rojo, azul, verde y amarillo. ¿Qué son estos? Se preguntó Yuga. Sin embargo, si consideraban estos objetos valiosos, debían ser algún tipo de tesoros, y si lo eran, no había razón para no tomarlos. Justo cuando la persona estaba a punto de cerrar la caja y guardarla, 2 látigos de enredadera se materializaron de la nada y arrebataron la caja. ¿Quién anda ahí? Gritaron ambos hombres al unísono. Yuga aceptó con calma la caja que Florges le había arrebatado y salió de detrás de un gran árbol. ¿Qué pasa? Solo unos meses y me has olvidado. Preguntó Yuga al entrenador de Scorupy que lo había atacado previamente. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.